Aló, probando. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron, chicos? Aló, ¿me escuchan? Creo que no me quieren responder. Bueno, vamos a darle unos 3 minutitos más para ver si se integran otros estudiantes y comencemos la sesión sincrónica de la sesión 9 para el día de hoy. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Viene usted? Bien, gracias a Dios. Casi todos les agarra como un poquito de pena para estar hablando, interactuando por este medio. Más o menos. ¿Verdad? No, pero quítense esa pena, y hey, Sí. esta semana estuve revisando varios de los trabajos que ya me han entregado, que me han enviado por tareas, ¿verdad? Y hubieron trabajos muy buenos. De hecho, pues la mayoría, los trabajos fueron muy buenos, bastante originales. Yo sé que, como los he venido comentando, ¿verdad? Que pueden tomar inspiración de ver ejemplos en internet, etcétera, ¿verdad? Pero sí hubieron muy buenos trabajos y también hay buena calidad en cuanto a limpieza. Algunos otros detalles de que tal vez se les ensucia un poquito lo que es el formato, pero yo creo que eso es parte también de estar experimentando, ¿verdad? Con los materiales, más con el marcador negro, pues. Pero en sí, pues hay bastante trabajo bueno. Algunos tienen algunas cositas pues que mejorar, pero igual forma yo se los envié en un mensaje para que revisen, en un mensaje por la plataforma, ¿verdad? Pero son cositas bien pues eh, leves, por así decirlo. Bueno, yo creo que ya vamos a comenzar, ¿verdad? La sesión del día de hoy correspondiente a la sesión 9. Eh, Vamos a esperar un momentito. Ok, bueno. Buenos días a los que se han integrado en este momento. Eh, el día de hoy pues vamos a hablar primeramente de lo que son los principios fundamentales de lo que es la composición visual. Si bien hablábamos en sesiones anteriores, ustedes, el diseñador gráfico, los estudiantes en este sentido de diseño gráfico, siempre toda su vida van a realizar composiciones bidimensionales y también tridimensionales. Entonces hay parámetros para poder crear esas composiciones bidimensionales, como lo es el equilibrio, como también lo es el peso visual, los contrastes que también los hemos venido viendo, ¿verdad? En las otras sesiones anteriores, la parte del contraste visual con respecto a forma, posición, a gravedad, todos esos elementos que hacen posible realizar una composición equilibrada. Aquí pues en esta sesión de clases se toma un poquito más en lleno a la hora de la distribución en un formato para que ustedes puedan comenzar a realizar una composición. Primeramente hay un video, ¿verdad? Que es un video que se llama Los principios fundamentales de la composición, que yo creo que no les va a hacer como que algo muy nuevo, porque esto ya lo hemos venido viendo, que hablamos de los tipos de equilibrio. Recuerdan que en una de las primeras clases, creo que fue en la sesión 2, que hablábamos de la simetría.
¿se acuerdan? En la ley de la Gestalt. Entonces, eh, pues en cuanto a esa ley de la simetría, la volvemos a repetir siempre en lo que es la composición bidimensional. Eh, claro está, como dice el mismo término de composición simétrica, nosotros agarramos una composición y la partimos a la mitad y podemos apreciar que ambas mitades son iguales. Entonces ahí se fundamenta el principio de la composición simétrica. También existe la composición asimétrica. Dentro de la composición asimétrica está lo que es, por ejemplo, poder colocar dos elementos en un determinado espacio en el formato que pueda crear una balanza entre ellos mismos, ya sea un elemento más grande o un elemento más pequeño. Obviamente, eso lo vamos a ir viendo ahorita que vamos a ir analizando algunos ejemplos. La otra de lo que sería el tipo de equilibrio está en lo que sería la composición radial, que era lo que hemos venido también realizando, recuerdan del tema de radiación. Entonces, ese es otro tipo también de composiciones, ¿ya? También, pues, en el diseño gráfico podríamos utilizar otros tipos de composiciones que también nos podemos auxiliar, por ejemplo, de la composición en forma de S, en forma de L, en forma de agrupamiento, pero ¿por qué no las quise tocar? Porque son composiciones que ustedes, por ejemplo, muy pocas veces las van a utilizar, más que tal vez en fotografía. En fotografía también las van a ir viendo, porque lo que pasa en ese término, ese tipo de composiciones, son composiciones que son referentes a obras de arte. Entonces, pues, recuerden que ustedes como diseñadores gráficos, pues, lo que realizan en sí es un método en el cual dan una solución a un problema de comunicación, mientras que en el arte es un poco más de sentimientos y libertades, pero sí las pueden usar. Esto va dependiendo de cómo ustedes quieran hacer una composición tratando de utilizar otro tipo de equilibrio. Pero los principales equilibrios que vamos a utilizar en esta sesión de clases son los que les había mencionado. Simetría, asimétrico o equilibrio tensionado, también como se le llama, y el otro que era el equilibrio por radiación. Entonces, también después de ese video tenemos una lectura que nos habla de lo que también hemos venido analizando un poquito, que era acerca de los contrastes, pero ya con un poco más de claridad en sí. Si ustedes se acuerdan, en la sesión 8, pues hablábamos de contrastes, de lo que eran contrastes de tamaño, ¿verdad? De posición, de gravedad, pero aquí le habla de cómo esos contrastes son aplicados en un cierto formato. Nos habla del equilibrio, que el equilibrio se define literalmente como el estado de un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre el que se compensan y anulan mutuamente. Eh, Todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Aló? Sí, Sí, profe. Ok. Entonces, hasta el momento, vamos bien. ¿Aló? Sí. Sí. Yo creo que andan dormidos todavía ustedes. Sí, sí, vamos bien. Ok. Entonces, dentro del equilibrio, hablábamos que es el estado de un cuerpo cuando actúan las fuerzas sobre él y se compensan y anulan mutuamente quedando estables. Era lo que les hablaba anteriormente acerca de un equilibrio tensionado. Entonces, dentro de también de esta sesión de clase hay un video explicativo donde hablamos de la ley de los 3/3, que de hecho todos ustedes pues lo van
analizar súper bien porque la ley de los 3/3 tiene que ver mucho con, de hecho se aplica en lo que sería la tecnología. Por ejemplo, los celulares tienen ya un formato establecido donde aplica la ley de los 3/3, donde se divide la pantalla en 3x3, igual las cámaras digitales y también las cámaras profesionales. Entonces, esa parte donde dice equilibrio de lo que sería los 3/3, yo creo que varios de ustedes todavía pues no han ingresado mucho a lo que sería la sesión de hoy. Quiero llegar donde está esa imagen de los 3/3. Creo que es al comienzo. Entonces, esa imagen de los 3/3 a ustedes les va a permitir equilibrar en ese espacio. Ustedes se acuerdan de la perspectiva de 1 o 2 puntos de fuga donde tenían una línea de horizonte. Entonces, esa parte de la ley de los 3/3 hace referencia a la línea de horizonte y cómo yo puedo equilibrar en los 3 espacios una determinada composición. En ese caso, podría decirse que se utiliza bastante en lo que es la fotografía. Pero también lo pueden usar en composiciones bidimensionales. Todo va a depender del concepto que ustedes quieran, ¿verdad? Plasmar en un determinado cartel o en un determinado diseño de marca. Todo eso va a depender del concepto también para poder elegir cuál de ese tipo de equilibrio ustedes van a utilizar. ¿Ya? Entonces, quiero llegar a la imagen en sí. Ok, esta imagen. Este tipo de equilibrio, aquí está la ley de los 3/3. Si ustedes se fijan, es la misma que tienen los teléfonos, que lo ponen pues porque como son guías bastante útiles a la hora de proporcionar una fotografía, por eso es utilizada. Entonces, esto a nosotros nos permite poder dividir el plano o el formato para poder localizar cuáles son el punto de reposo y cuál es el punto fuerte de la composición. Entonces, en un primer plano, hablamos de un primer plano a la primera imagen que localizamos adelante de nosotros, y el segundo plano sería el que está atrás. En este caso sería el chico que se mira al fondo. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un poco de perspectiva o punto de fuga. Entonces, de ese punto de fuga parte la composición, la cual proyecta las líneas y toma cierta profundidad. Por eso podemos hablar de un primer plano también y un segundo plano. En cuanto a fotografía, también se puede utilizar a la hora de composiciones meramente bidimensionales, ya sea una composición de un cartel o una composición de afiche o de portada, en cualquiera de esas, porque siempre se van asemejando. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, si ustedes se fijan aquí, este peso del primer plano equilibra al peso del segundo plano, porque hay una balanza. Si bien es cierto, aquí sentimos que el objeto es más grande, pero lo compensa también la perspectiva que podemos analizar, ¿ya? Tiene que ver mucho con cómo colocamos los elementos y cómo los distribuimos. Por eso este tipo de composición se le llama composición tensionada o asimétrica, ¿ya? Porque un primer plano o una figura más grande contrarresta a la otra, pero siempre teniendo en cuenta que hay un elemento que equilibra a ambas, ¿ya?
No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. ¿Los escucho? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, sigamos. Dentro de este video también tenemos un poco de que, si bien es cierto, a pesar que fundamentos del diseño, pues lo hemos venido trabajando en blanco y negro porque así tiene que ser la asignatura, hay unos ejemplos aquí bastante fáciles, la verdad, la cosa, por eso yo los escogí, porque si ustedes se fijan, también aparte que son de colores, son colores pues cálidos, fríos, colores que creo que a pesar de eso ustedes pues ya conocen, no como otras paletas más complejas. Por eso también los tomé. Y porque aquí podemos observar ejemplos en los cuales hay ese tipo de equilibrios tensionados y también equilibrios simétricos. También ustedes sí pueden fijarse, por ejemplo, en el primer ejemplo donde dice analicemos la siguiente imagen, el contraste de los colores, que bien es cierto, es blanco y negro, pero el punto focal, si ustedes se fijan, es el círculo rojo. Ese es el que primeramente me llama la atención. Cuando ustedes miran una composición y el primer objeto que les llama la atención, ese es el, el que tiene mayor peso visual o es el punto focal donde lo que primero le llama la atención a la vista es ese elemento. Y en este caso, por ejemplo, si bien es cierto la composición es simétrica, pero lo que más le llama la atención es el punto rojo, obviamente porque toda la composición es blanco y negro, partiendo también que pues el tipo de composición es simétrica. El contraste siempre del negro con el rojo, equilibrado también, siempre ha sido un buen contraste. Ya. Eh, si ustedes se fijan también en la parte del contraste de texturas, pues donde podríamos analizar que a pesar que es negro, ¿verdad? Negro, rojo y blanco, podemos apreciar las líneas que tienen, por ejemplo, los árboles que hacen ese contraste ya visual de lo que sería la textura y el color. También hay otra parte aquí que hay otros tipos de equilibrio también. Recuerden que hemos hablado un poco de la abstracción de la forma y de lo que sería síntesis de forma. Entonces, dentro de este ejemplo, la síntesis de forma es bastante evidente porque hay un estilo de diseño que ustedes lo van a ir viendo, ¿verdad? Conforme vayan avanzando en lo que es sus clases. El diseño gráfico tiene que ver mucho con la abstracción de la forma, con cómo minimizar la forma. De hecho, eso viene desde hace muchos años atrás, desde 1919, en la primera escuela de diseño que se llamaba Bauhaus, en donde trabajaban el minimalismo. El minimalismo tiene que ver mucho con la arquitectura, con el diseño de interior, con el diseño gráfico. Entonces, cuando hablamos de menos es más, si ustedes se ponen a analizar esa figura que tenemos en esa lámina, obviamente ustedes lo primero que captan es una mano, una taza de café y el humo que sale de la taza de café, ¿verdad? Pero a un nivel más abstracto, más minimalista, porque estamos utilizando, si ustedes se fijan, círculos, las cuartas partes de los círculos, las mitades de los círculos. Entonces, yo conceptualizo la idea de una persona que está tomándose un café, pero no solamente lo puedo imaginar figurativo, como una imagen, ¿verdad? De un recuerdo, sino también como una imagen ya trabajada, donde yo voy a colocar estratégicamente elementos abstractos o formas geométricas que me permitan a mí visualizar ese mensaje.
Entonces, esa parte del diseño gráfico, ustedes tienen que tenerlo bastante en claro. Entonces, la parte de lo que es minimalista tiene que ver mucho con la abstracción de la forma y tiene que ver con este ejemplo que tenemos en nuestra lámina, ¿ya? Sí hay contrastes de formas porque hay formas que predomina, la primera forma que predomina y es el círculo, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan también el diseñador jugó con las formas de esos círculos, no solo el círculo completo, sino que también jugó con los tamaños, con las posiciones, con la gravedad de estos círculos o semicírculos y realizó un buen contraste. Si ustedes se fijan, pues, por eso yo se los puse ahí, para que ustedes pudieran ver y analizar también esa imagen. También es una composición asimétrica, ¿ya? Porque hay un lugar, por ejemplo, la parte de arriba, que sería el humo, tiene mayor peso visual que la parte de abajo. Pero esa línea que corta, que sería la parte del brazo y la parte de la taza, tiene que ver como que ahí ya dio el equilibrio, ¿verdad? Porque esa línea nos tiende a expresar que hay un límite y que ahí reposa todo el elemento compositivo, ¿ya? Entonces, les recomiendo también que ustedes busquen en internet composiciones y las puedan analizar, ya sea, por ejemplo, ilustraciones, porque también en las ilustraciones se tiene que aplicar la simetría, lo que es simétrico, lo que es radiación, ya, la ley de los 3/3, para que una vez ustedes ya analizando ese tipo de composiciones, pues les sea más fácil identificar qué tipo de composición se aplicó ahí. Aquí, bueno, este me pareció bastante interesante porque si ustedes se fijan, hay tres tonalidades, el negro, el naranja y el blanco. Y ahí, si ustedes se fijan, hay profundidad espacial, es una composición asimétrica, hay contrastes de color, porque de hecho el naranja con el negro resalta lo que es la intensidad del naranja, ¿verdad? Y da el equilibrio ahí en cuanto a color, lo da el blanco, ese tono de blanco. Porque si ustedes se pueden fijar, si por ejemplo ese avión fuera también, o esa nave espacial, mejor dicho, fuera negro, tendría una saturación y, y no podrían ustedes analizar que hay un despegue, porque el mismo color blanco hace la referencia de que está despegando esa nave, ¿verdad? Que hay un transcurso de movimiento. Entonces, a la hora que ustedes van a hacer una composición, ¿verdad? Tienen que ver todos esos elementos que les puedan permitir a ustedes realizar un concepto donde, por ejemplo, aquí pueden analizar de que hay una transición de movimiento, hay un despegue, aparte de que, por ejemplo, esté esa nave espacial. Pero si ustedes le quitarían, por ejemplo, ese trayecto de esa línea blanca a la nave, ya no es el mismo mensaje. ¿Ya? Entonces, estratégicamente, todos esos elementos compositivos tienen que ver con el concepto que quieren plasmar o el mensaje que ustedes quieren plasmar, ¿ya? Bueno, aquí en la parte donde dice equilibrio visual, ¿verdad? El campo visual presenta los ejes de referencia, dos horizontales y dos verticales, los cuales plantean leyes de equilibrio. El equilibrio visual es el estado de distribución de las partes por el cual el todo ha llegado a una situación de reposo. Entonces, siempre ustedes, claro está, con el transcurso de lo que sea su carrera, su preparación profesional, van a estar recibiendo, por ejemplo, de parte de nosotros, sus docentes, lo que es
asesoramientos en cuanto a dónde está el equilibrio, el peso visual, cómo distribuyeron la composición, porque eso les tiene que quedar bien, bien definido, porque siempre van a tocar este tema, el equilibrio visual, el peso visual, campos de reposo, ley de 3/3, simetría, asimétrico, radial, todo eso lo van a estar viendo, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. Ok, dentro de la prueba rápida, según lo aprendido en la lectura, en los videos, ustedes van a corroborar si, por ejemplo, en el primer inciso, definición de contraste. Si ustedes leyeron ya, ¿verdad? Previamente todo el material, van a corroborar si esta es una afirmación verdadera o falsa, ¿ya? Únicamente leyendo los materiales, estos primeros de aquí. Y así sucesivamente. ¿Ya? Cada uno tiene un valor de, son 4, 0.25 puntos. Recuerden que este siempre es el punto de asistencia, igual que los trabajos como las tareas que hemos venido realizando son de acumulativo. ¿Ya? No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. No. Bueno, esta parte de este video complementario se los quise compartir porque a pesar de que si bien es cierto el diseño, podemos decir que no es arte, ¿verdad? Porque tiene un... No es arte porque el diseño resuelve problemas de comunicación visual. Y el arte, no, el arte es plasmar los sentimientos del artista, nada más. Pero me gustó por el hecho de que si ustedes pueden observar, ellos también toman en cuenta texturas, espacios, equilibrios. Entonces creo que realmente es en lo único que se asemeja el arte a lo que sería el diseño, en que hay ciertos parámetros, por ejemplo, compositivos, de que los pueden utilizar, por ejemplo, las texturas, repeticiones, colores, formas, pero lo que es la finalidad no es lo mismo. Miren, por ejemplo, aquí, una repetición podría ser también una radiación. ¿Cuál sería ahí? Centrípeta. Y entonces esto se los puse más que todo a ustedes para que miren cómo también la parte del arte pues puede tomar algunos aspectos del diseño. ¿Ya? Luego de eso está un video donde les explico acerca de lo que son los espacios ilusorios y los espacios fluctuantes. Ok, los espacios ilusorios tienen que ver con lo que sería el uso de planos. Recuerdan que al comienzo de la asignatura nosotros hablábamos de planos que tienen un alto y un ancho, pero no una profundidad. Entonces, un plano repetido, ciertamente con una disposición en la cual ustedes puedan crear una figura bidimensional, puede tomar características de un plano ilusorio. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, ¿verdad? En pantalla, podemos apreciar dos imágenes. Ahí juega con el contraste de lo que es el color, ¿verdad? Ahí utilizo colores cálidos a partir del rojo, luego los colores naranja y amarillo, que si ustedes se fijan, los utiliza uno, el rojo para crear más profundidad, el naranja para crear una base y el amarillo para crear como un estilo de que
Esa es la parte donde le da la luz al elemento. Pero podemos leer dos elementos aquí. Uno, el primero que miro, es un plano, ¿verdad? Y dentro de ese plano hay un cubo. Y el otro elemento que también percibo es que todo esto es un cubo y que dentro de este hay una porción que fue sustraída, ¿ya? Ese es uno de las formas de cómo pueden ustedes utilizar los espacios ilusorios. También está la otra parte que, ¿por dónde te tengo? Vamos a buscarte aquí. Aquí ustedes, si se pueden fijar bien, es modulación. Era lo que hicimos para el primer parcial. Son planos, ¿verdad? Que también juegan con el contraste de las tonalidades para crear esa secuencia de profundidad, luz, ya. Y entonces, si ustedes se fijan, solo son planos repetidos que crean un campo ilusorio donde podemos apreciar varias figuras tridimensionales. ¿Ya? Igual aquí se parece al primerito que teníamos, solo que repetido. De hecho, una de las tareas es poder crear una composición tomando en cuenta los planos ilusorios. ¿Ya? Así que tienen que analizar un poquito esa parte de aquí, ¿verdad? También ver ejemplos en internet, perdón, ejemplos en internet para que les pueda ayudar a poder tener una lluvia de ideas y poder realizar una composición que cumpla con este parámetro, ¿ya? Luego de eso viene lo que sería, vamos para acá. Esta es una parte un poquito más compleja de lo que sería los espacios fluctuantes o figuras fluctuantes. Si ustedes se fijan en esta figura, hay repetición en, por ejemplo, lo que sería la proyección de dos planos. Están estos dos planos, ¿verdad? Luego de eso, por decirlo así, la gran incógnita es que es una figura que ustedes pueden determinar, pero no le hayan un fin. Entonces, ahí viene la complejidad de esta figura. Hay unos chicos del diario que me estaban preguntando que también cómo podían hacer para crear una figura fluctuante. Tiene que ver mucho con que ustedes también utilicen figuras ilusorias, pero también aquí no está ese ejemplo, está en el documento. En el documento hay ejemplos en los cuales ustedes pueden apreciar cómo la parte de los elementos aquí fluctuantes. Si ustedes se fijan aquí, es una figura que no le hayan un fin, o sea, todo viene como que son las famosas figuras sin fin que les dicen. Pero aquí estratégicamente el diseñador creó un patrón con el cual pudiera repetirlo y crear ese efecto en el cual pareciera como que la figura no tuviera un fin. Tiene un principio y un fin. Esto rara el cuerpo en sí, ¿verdad? Igual pasa en este. Ustedes pueden percibir dos elementos, pero a la misma vez hay un elemento en medio que forma parte de este cubo y también forma parte del otro. Entonces tiene que ver mucho con que ustedes analicen cómo van a colocar estratégicamente un elemento que componga al otro. ¿Ya? Es como en este también que tenemos aquí de último. Si ustedes se fijan, voy a buscar un lápiz. Aquí tengo un lápiz. Ok.
Si ustedes se fijan, aquí pasa lo mismo que aquí. Esto es lo que yo quería que vieran. Una forma que la repitió. Esta forma es igual que esta forma. Aquí juega con lo que sería los colores. ¿Ya? Es una figura diseñada para que ella misma fuera compuesta y repetida para crear ese efecto. Igual pasa en esta parte de aquí. Entonces, este lado es igual a este lado y este lado es igual aquí a este lado. Ya, entonces, esta tarea, el segundo punto, es bastante de pensar y de analizar. La primera no mucho, pues, porque son planos en los cuales ustedes van a ir desarrollando profundidades y eso, ¿verdad? Porque son planos ilusorios. Pero aquí sí tienen que poner a pensarse un poquito, ¿ya? Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna consulta. Aló, los escucho. De la clase, ¿no? Profe, Sí, disculpe, entonces tenemos que hacer uno cada uno. uno de cada uno, correcto. Un ilusorio y un fluctuante. Son dos. ¿Y tiene que estar coloreado o puede ser blanco y negro? No sé. Blanco y negro. En blanco y negro. Necesariamente. Si van a utilizar un color, solo sería uno más el negro, ya. Para poder crear, por ejemplo, este efecto de aquí. O también Ok. pueden utilizar algo como texturas. Les voy a compartir. ¿Ustedes qué creen? Ya miramos texturas, ¿verdad? Y hablábamos de las texturas que solo eran visuales, que por ejemplo se podían crear con puntos, con líneas. No necesariamente tenía que ser una textura en la cual pudiera ser táctil, pues. Esto les voy a... Entonces le explicaba a los chavalos del diario que a la hora que ustedes vayan, por ejemplo, a realizar una textura, pueden hacer algo, por ejemplo, así. Si bien estoy trabajando con negro, puede ser que yo creo una textura a partir de líneas, o líneas más gruesas, con líneas más delgadas, o también una textura que sean puntos más grandes, puntos más chiquitos, puntos vacíos. Estos también son texturas visuales, recuerden, ¿ya? Pueden utilizar este tipo. O si no, pues por ejemplo, negro y rojo. Pero no me combinen colores porque recuerden que no hemos entrado a esa parte pues de color. A pesar que los ejemplos son a color porque el libro los pedía así, ¿verdad? De hecho en el libro salen blanco y negro. Pero en la red salen mucho a color. Pero sí podemos lograr nosotros realizar ese tipo de figuras utilizando texturas visuales o un color más negro, rojo o negro morado o negro naranja. Igual pueden utilizar negro más naranja y utilizar un marco de negro o un marco de naranja. Eso de los marcos se les pueden trabajarlos también en grosores, en variar las líneas, ¿ya? No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Les quedó claro? Igual cualquier cosa, cualquier interrogante que tengan, me pueden escribir en el transcurso de la semana y así yo les digo si van bien o si van ahí más o menos, ya. ¿Les parece? Aló. Ok, profe, porque a veces es complejo. Sí, sí, está bien. ¿Y los demás? Bueno, si no hay consulta, pues vamos a quedar hasta aquí. Yo les voy a compartir este video para que les sea de ayuda, ¿verdad? Lo voy a compartir al grupo también.
Profe, profe. una consulta. ¿El Ujú. otro fin de semana hay examen? No, No, ok. n- no, ustedes tienen hasta dentro de 3 sábados, sería Ok, ok, está bien. 25, 1, 8, sería como para el 8 de agosto, creo, en Ok, esa está bien. semana. Igual yo les voy a avisar